Bueno, mi nombre es Walter Gam, soy profesor de historia. He realizado varios trabajos sobre la historia argentina. Uno de los trabajos que actualmente estoy desarrollando es sobre Perón e Irigoyen como parte de un todo de procesos latinoamericanos. Este libro, Futuro, es un seguido de otros trabajos que ya he realizado. Por ejemplo, sobre la Revolución de Mayo, donde planteé una hipótesis que fue un golpe de Estado. Luego presenté otro que hace referencia al otro San Martín, a las otras versiones que hay sobre el prócer. Y este último que estoy desarrollando actualmente y que va a estar impreso en el correr de estos meses, tiene que ver con este proceso que se da en Latinoamérica a partir del siglo XX, que se los conoce con el nombre de populistas o benefactores o keynesianos, como ustedes prefieran llamarlo. Bien, el libro comienza con una apreciación de cómo comienza la Argentina a insertarse en el mercado mundial, en el sistema capitalista. Y cuando esto sucede, cuando todas las Argentina en particular y América Latina en general se independizan. Esta independencia genera lo que es la división internacional del trabajo, es decir, los países que tienen industria se apoderan de los recursos de los países que no tienen industria, es decir, la Argentina y América Latina entra al concierto internacional, económicamente hablando, como simple proveedor de materia prima. Esto lo eligen las élites gobernantes de aquel momento, o sea, es decir, la generación del 80, liberal, basada en el poder del campo, los terratenientes, son los que deciden que la Argentina esté anclada actualmente en la economía por medio de la exportación de materia prima. Es decir, no optan por la idea de industrializar al país. Bien, partiendo de esa base, la Argentina, y vuelvo a reiterar América Latina, porque si bien este es un ensayo sobre Perón e Irigoyen, abarca todos los procesos que el capitalismo va desarrollando en todo el continente y el mundo también. Y por esto va a tocar a lo que es México con Cárdenas, a Vargas con lo que fue el Brasil de Vargas, de Getúlio Vargas, Paz Estenssoro, Allende, Jacobo Arbenz, es decir, todos son parte de un mismo andamiaje. Es lo que quiere revelar este libro. Irigoyen y Perón son instrumentos de la burguesía. Es la hipótesis central de este libro, que se titula Cipayos y entreguistas, la historia negada. Bien, esta división internacional del trabajo que presentó lo que es la división internacional del trabajo, presentó lo que es el liberalismo económico, va a entrar en crisis en 1930. Esta crisis del sistema, que abarcó todo lo que es el mundo capitalista, va a presentar una solución para ese problema. ¿Por qué una solución? Porque bueno, recordemos que en 1917 la Revolución Rusa era algo que acechaba a todos los países, porque se podía expandir esa revolución, una revolución comunista. Bien, para frenar ese avance de las masas, para frenar ese descontento, apaciguar ese descontento, aparecen lo que se conocen como líderes populares, que en realidad son líderes de la burguesía que van a camuflar lo que es el interés del sistema de apaciguar estas luchas revolucionarias. Aparece en un primer momento, y quizás adelantado el tiempo, Irigoyen. Irigoyen, del Partido Radical, que intentó tomar el poder por las armas junto con su partido y que en varias veces fracasó, llega al poder gracias a las urnas. Una democracia en aquel momento no tan desarrollada como la tenemos hoy, donde la mujer, por ejemplo, no podía votar, pero al fin y al cabo es quien llega por primera vez por medio de las urnas. Este presidente democrático popular, que se lo ve como un movimiento benefactor, es el primer presidente, o es en el ranking de asesinatos, que más
obreros tiene cargando en su espalda. Es decir, Irigoyen es el que más muerte tiene. Lo sigue después, en el sentido democrático, Perón. Es decir, los dos grandes presidentes populares o democráticos que representan lo que se podría decir el capitalismo con rostro humano son los presidentes que más asesinatos tienen. Bien, estos son datos, no son opiniones, son datos. Tenemos lo que pasó en la Semana Trágica, tenemos lo que pasó en la Patagonia Rebelde, tenemos lo que pasó en la masacre de la Forestal, que precisamente se están cumpliendo 100 años de esa masacre. Es decir, Irigoyen está en la cabeza de ese ranking de asesinatos, de represión. ¿Y por qué sucede esto? Bien, el capitalismo, por medio del sistema keynesiano, lo que va a hacer es un Estado interventor. Si bien el keynesianismo no comienza con Irigoyen, está plantando las bases para que luego su sucesor, que es el justicialismo, es decir, radicales y peronistas, son exactamente lo mismo en el marco de la burguesía. Tratar de dar ciertas migajas al pueblo para poder contentarlo. Irigoyen, que aplica la represión en la Semana Trágica, que aplica la represión en la Patagonia Rebelde, que aplica la represión en la Forestal, donde tiene una gendarmería volante que, es decir, autoriza que exista eso, autoriza la Liga Patriótica, lo mismo que hizo Perón con la AAA, porque Perón es el creador de la AAA. Es decir, tenemos estos movimientos o estos procesos de huelga donde son reprimidos los obreros, donde el presidente es el causante de todas estas cuestiones, y Perón, que en ese momento es todavía un militar de bajo rango, está actuando en estas represiones. Es decir, hay una unión entre ambos desde principios. Aún así, Perón es quien como parte del ejército, propicia el golpe del 30, es decir, uno de los que derroca a este presidente elegido en el 30 y lo lleva a José Félix Uriburu, que es de tinte fascista como Perón, porque Perón también fue formado en las escuelas de Mussolini e integró el GOU, que es el Grupo de Oficiales Unidos, de tinte fascista. De hecho, sabemos que el golpe del 43 está aliado a lo que es el eje, es decir, a la Alemania nazi, a la Italia de Mussolini y el Japón. Bien, para empezar con el comienzo de Perón, ya tenemos en la participación del golpe, tenemos previo a eso las represiones que se dan en estos sucesos que hemos contado. Tenemos en el primer año de su mandato la masacre Pilagá, es decir, en Rincón Bomba se produce un asesinato donde se mata a muchas personas por ser solamente la etnia Pilagá, cosa que no se había revelado en ese momento y que actualmente se está conociendo este genocidio. Haber traído, representarse como líder popular o líder de la clase obrera y sin embargo traer a todos los nazis después de que el eje pierde la guerra mundial. Es más, hasta hay algunos estudios de algunos escritores de la Patagonia que revelan o dicen que Hitler estuvo en la Patagonia. Y todo esto sucede en el proceso que Perón es presidente. Y una de las cuestiones más sustanciales con la crítica hacia Perón es que Perón, en su exilio, luego del 55, traza ciertos lazos con Stroessner, que es el dictador más longevo de América Latina en aquel momento. Luego de ahí, tiene una serie de países que va visitando y termina recayendo en España, en la España franquista, que es un dictador al rango de Mussolini y de Hitler. Desde allí alienta a la juventud a hacer la revolución. Es de allí donde se forma Montoneros. Montoneros, cuando regresa Perón, es expulsado de Plaza de Mayo. Es decir, Perón los traiciona. Utiliza el idealismo, utiliza a la juventud que intentaba hacer un cambio, que ellos creían que Perón era el socialismo nacional, de fronteras para adentro, creían y apoyaban ese movimiento y terminan después siendo expulsados de Plaza de Mayo por su propio líder. Lo que entonces intentamos hacer o demostrar por medio de este ensayo es que la burguesía va a tener en cada momento distintos intérpretes, distintas marionetas para poder seguir manteniendo sus propios intereses. Ustedes, como verán en la futura etapa,
presentamos a Irigoyen y a Perón jugando al ajedrez. Es decir, como que la política es un juego donde uno puede mover ciertas piezas para poder controlar y mantener el orden existente. Lo que queremos hacer entonces es revelar que estos movimientos no representan a la clase obrera y que solamente son formas de engañar y de frenar el verdadero avance hacia la revolución. Bueno, la intención entonces de este libro no es generar empatía con ningún movimiento en particular, al contrario, uno se presta a un debate, a una antipatía incluso por un sector amplio de la población. Pero bueno, el fin de la historia no es hacer amistad, no es generar aplausos, no es sentarse en miniaturas historiográficas, sino que tratar de revelar ciertas verdades y el compromiso sobre todo con el proceso histórico, con un compromiso histórico de la clase obrera. Mostrar cuáles son los verdaderos intereses de la burguesía y cuáles son los verdaderos intereses del proletariado para poder de alguna manera mostrar cuál es el camino o cuál debería ser el camino. También demostrar por medio de este ensayo que el sistema está en colapso, que el sistema económico está en colapso, que no tiene salida, que no hay salida bajo los marcos de este sistema y que deberíamos buscarlo fuera de él. Para cualquier información, para cualquier consulta que ustedes quieran o conseguir el libro cuando esté publicado, pueden hacerlo contactarse conmigo por medio de Facebook o en Instagram, me buscan como Walter Gam, o dejaré los números o el correo electrónico que estaría a disposición.